Estoy muy agradecido a esta invitación del Centro Cultural Westergel. Es muy lindo que podamos abrir aquí en Capital Federal la experiencia ya hecha en La Plata y en Mar del Plata. Así que bueno, gracias Horacio y a Josefina también muchas gracias por la invitación. Es bueno que desde la provincia invadamos la capital, desde La Plata y Mar del Plata lleguemos a Buenos Aires. Se parece a dos hechos de la historia importantes. Uno, en la anarquía del 1820, cuando los caudillos ataron los caballos en la Plaza de Mayo. Y el 17 de octubre del 45, cuando los obreros del conurbano marchaban hacia la capital. Ojalá que esto también sea una posibilidad de darle a esta ciudad un enriquecimiento de lo que hacen muchos compañeros, de que tenga una perspectiva nacional y popular. Porque la verdad que Buenos Aires como ciudad y la provincia misma siempre tuvo una tendencia muy autonomista y siempre tuvo una tendencia de separarse del país cuando no lo pudo dominar. Y por lo tanto, integrarla a esta ciudad y a nuestra provincia en un proyecto de nación es muy importante. Yo creo que eso es lo que es el desafío de esta discusión que hoy ustedes plantean, y aparte que creo que tiene que ser el desafío de este centro cultural, de debatir los proyectos en pugna. Y realmente si uno recorre la historia argentina, esos proyectos en pugna están siempre presentes. Es cierto que lleno de matices. La verdad que la historia nunca se divide en blanco y negro, se caracteriza por contradicciones que hacen que las rupturas tengan mucho de continuidad y las continuidades siempre tengan alguna ruptura. Pero también es cierto que hay momentos en la historia en donde uno está de un lado o está del otro. Y eso, si no ocurre así, es difícil de explicarlo. La verdad que los proyectos en pugna en la historia argentina estuvieron siempre. Desde la herencia de las dos Españas, de la España liberal y de la España absolutista, hasta plantearnos si esta revolución iba a ser una revolución americana o si iba a ser una independencia de casi una ciudad-estado como una polis que manejara desde el centro a sus satélites. Si esta república se iba a organizar respetando las soberanías federales o se iba a organizar desde el centro porteño hacia el interior, retomando Buenos Aires toda la soberanía que le pertenecía a los pueblos. Proyectos en pugna que incluso estaban en lo que nosotros llamamos las guerras interestatales, la guerra contra el Paraguay, por ejemplo, y que para muchos eran guerras civiles, prolongación de guerras civiles. O sea, proyectos en pugna del ideal rivadaviano o el ideal sanmartiniano, de Mitre o de Felipe Varela. Si aquí iba a gobernar una democracia muy restringida o íbamos a ampliar el voto. Pueblo o oligarquía, ¿no? En el planteo del radicalismo histórico. O por supuesto, todo el planteo que hacen los movimientos nacionales a partir de mediados del siglo XX, y en donde la contradicción fundamental se sintetiza en patria o colonia, o liberación o dependencia. La verdad, yo creo que ahí están encerrados todos los debates y las problemáticas que incluso aquí tanto José como Daniel plantearon, porque creo que también los proyectos en pugna están adentro del peronismo. Yo tengo la sensación de que Kirchner vino a resolver un serio problema de la patria, vino a rescatar a la patria en el 2003, pero también vino a evitar que el peronismo se transformara en el partido de la derecha en la Argentina, se transformara en el partido conservador pro-Bush
el estilo republicano norteamericano en la Argentina. Y creo que vino además a hacer entrar al peronismo en el siglo XXI. Es cierto que el peronismo siempre vivió en la tensión entre modernización y tradiciones. Pero eso es típico de los países semicoloniales o periféricos. A veces hay que ser conservador en la cultura para defender nuestra identidad cultural del imperialismo, y a veces hay que ser extremadamente renovador y transformador para cambiar las estructuras desiguales en lo social. Y esa es la tensión en la que nosotros vivimos y en la que hemos vivido en un debate permanente. La contradicción principal, tan famosa. ¿Cuál es? ¿La lucha de clases o liberación o dependencia? O sea, ¿es la lucha entre la clase trabajadora y la burguesía, o es un frente nacional y social contra la oligarquía y el imperialismo? Es la izquierda, que entiende el peronismo como movimiento nacional, tiene que estar por afuera haciendo apoyo crítico, tiene que estar por adentro protagonizando y transformando. Bueno, ese es un debate que lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Por eso esos proyectos culturales que se han dado en la Argentina a lo largo de toda su historia, cuando un movimiento tan mayoritario y tan abarcador y tan aglutinante como el peronismo aparece, lleva hacia adentro también esos proyectos. Yo creo que la dificultad de esta noche de debatir sobre el peronismo, que es un tema muy complejo, yo diría que Perón hace una síntesis en el 45 entre lo nacional y lo social, entre ese nacionalismo que era bastante ajeno a la cuestión social e incluso a la modernización, y ese socialismo que era muy ajeno a las realidades profundas del conjunto del país y de las cuestiones nacionales, y que anteponía el internacionalismo al nacionalismo. Creo que él hace una síntesis entre dos caminos en pugna, que eran lo nacional y lo social. Y creo que el kirchnerismo hace una nueva síntesis, que es entre el progresismo y el peronismo, y que trata de dejar afuera a ciertos sectores que formaban parte de la alianza del 45 y que ya no forman parte, y que han armado el Partido Conservador de la Argentina, el nuevo Partido Conservador de la Argentina, con tradición peronista, e incorpora algunos sectores que en el 45 no, digo sectores como tradición política, ¿no? Porque no son los mismos protagonistas, que no formaron parte del movimiento peronista, pero que ahora, a partir de una modernización, de una relectura, de una dictadura en el medio que nos hizo valorar la democracia como no elaborábamos ni en los 70 ni en el 45, y la política de derechos humanos, genera una nueva síntesis. Y esa síntesis va a vivir tensiones, sin ninguna duda. Yo creo que hoy, si el peronismo quiere sobrevivir como movimiento nacional, representante de los sectores populares de la Argentina, no puede eludir incorporar banderas del progresismo. Ahora, el progresismo sin peronismo se queda aislado del conjunto del pueblo, con sus contradicciones incluso. Y eso es el gran debate. Tal vez el gran debate, y para esto es interesante los centros culturales y políticos, es ¿qué es lo popular? ¿Qué es ser nacional y popular? ¿Qué implican los intereses nacionales y qué implican los intereses populares? Porque a este proyecto, aún con tensiones, aún con especulaciones políticas, que yo reconozco, aún con aguantarlo por derecha, porque tenía buena performance electoral, e ir alejándose a medida que las encuestas daban mal, y volver a acercarse cuando las encuestas empiecen a dar mejor, de muchos dirigentes. Y a veces una evaluación excesiva por izquierda, juzgando cada día los actos de Néstor o de Cristina de aquellos que no tienen responsabilidad de gobierno, y por lo tanto desde afuera están permanentemente evaluando como si fuese fácil gobernar y fuese fácil generar equilibrios en lo que es la relación de fuerza del poder.
A pesar de eso, es un gobierno que su programa ha sido apoyado por sectores progresistas, por intelectuales, por artistas, por académicos, pero también por la CGT y también por el peronismo más clásico, digamos, del aglomerado bonaerense, que sería el sector tal vez más tradicional. Y esos cambios se hacen con lentitud. Los cambios no se hacen de un día para otro si uno en tanto no quiera quedar solo. Porque la verdad es que uno, si no tiene el peligro de armar una secta, como Carrió, que decía Daniel. Y en general tienen más expulsados que simpatizantes las sectas, ¿no? O sea, Carrió tiene más expulsados que afiliados, porque esa idea de tener una perspectiva iluminista de la política los hace quedarse solos. Y por otro lado, cuando los proyectos son individuales, el peronismo es personalista en cuanto a su conducción siempre, pero no en cuanto a su proyecto. Por algo es un movimiento que heredó a Perón después de 60 años de su muerte, inédito, ¿no? En los movimientos de la historia. Y Cristina heredó a Kirchner en la conducción sin que se resintiera el proyecto, que está lleno de dificultades desde ya, pero que son las tensiones que siempre hay en los proyectos en pugna. Yo creo que el kirchnerismo interpela al peronismo en su conjunto, y bueno, eso es lo que se está decidiendo en estos tiempos, que se peleó en el 2005 y se va a volver a pelear ahora, y está bien que se haga, y está bien que tensione, y en el fondo la historia no la van a hacer los dirigentes aislados, acomodaticios o especuladores. Por el fondo la historia la hace quien conduce y quien tiene un programa. Y entre los proyectos en pugna culturales, también en la historia argentina vivimos la tensión entre los programas sin pueblo y los pueblos sin programa. Y el tema es poder unir al pueblo y al programa. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Sabiendo que la realidad es muy rica, que está llena de matices, que una conducción política lo que tiene que hacer es sintetizar coincidencias y no agudizar diferencias, que tenemos que aglutinar la mayor cantidad de fuerzas de nuestro lado para poder imponer un programa que cuestione fundamentalmente cómo se distribuye la renta nacional, y que cuanto más fuerza se tenga se va a poder distribuir con mayor justicia, y por lo tanto eso implica una construcción política, y la construcción política se hace desde la diversidad, no desde las cerradas ortodoxias que expulsan gente, sino de aglutinar diferencias en pos de un proyecto mayoritario. En cada lugar que abramos como este va a ayudar a eso, va a ayudar a escuchar a otros, a mezclar vanguardias y tradiciones. Y está bien que mezclemos vanguardias y tradiciones. Está bien que mezclemos distintas tradiciones políticas, y está bien también que del peronismo heredemos algunas cosas del peronismo histórico y otras las superemos. La verdad que es una nueva etapa del siglo XXI que hereda dos hechos que el peronismo deja para mí como herencia extraordinario. Uno es la construcción social de la política. O sea, creer que la política no se hace solo en el partido, se construye en la sociedad de fomento, en los centros de estudiantes, en los centros culturales, ¿no? En los centros de jubilados, en los clubes. O sea, la construcción social de la política creo que es una inmensa herencia. Y la otra es el intento contradictorio, torpe a veces, a los golpes, de querer modernizar este país y hacerlo más justo. Bueno, muchas gracias.